Vamos a entrar en materia. ¿Quién recuerda en qué propósito estamos este mes de abril? En el mes de la comunión. Hemos hecho la tarea. Y como ya bien saben, la comunión tiene que ver con relaciones interpersonales. La comunión es el propósito a través del cual crecemos como iglesia, porque nos reunimos bajo una misma fe en este lugar, pero a través del propósito de la comunión crecemos también interiormente, porque la Biblia declara que el Creador ha dejado como instrumento o como herramienta de cambio y transformación cuando usted se relaciona con otras personas. El relacionarnos con otros y aún más con personas que comparten la misma fe nos ayudan a crecer personalmente, nos ayudan a crecer como cristianos, como seres humanos, nos permiten desarrollar. Por eso es importante que usted tenga en cuenta que Dios le hizo, Dios lo diseñó con un propósito, y uno de esos 5 propósitos es que usted desarrolle el propósito de la comunión, esa capacidad de desarrollarse internamente a través de relacionarnos con otras personas. Y como estamos hablando de relaciones interpersonales, este mes el tema que hemos venido tratando a lo largo de estos domingos, hoy sería el último con el cual cerramos esta serie. Estamos hablando de cómo criar a nuestros hijos, cómo levantar a nuestros hijos. Puede ser que algunos de ustedes sean solteros, solteras, usted diga yo no tengo hijos, pero créanme que estas enseñanzas nos brindan herramientas para que en ese futuro, en el propósito de Dios, cuando usted tenga sus propios hijos, usted pueda saber cómo criarlos, cómo educarlos, cómo sacarlos adelante, para que esos hijos se conviertan en su vida en un motivo de bendición, de prosperidad, de gozo, de alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que ya son papás, ¿cuántos pueden dar fe de lo que estoy diciendo? Y los que quieren hijos, ¿cuánto les gustaría que sus hijos fueran así? Amén, amén. Entonces, esta serie lleva ese propósito, lleva ese significado de que nosotros podamos desarrollar esas herramientas que usted le permita ser un buen papá, una buena mamá, y de acuerdo a las herramientas que Dios te haya dado, tú puedas dar lo mejor con excelencia en tu familia. Hoy quiero cerrar esta serie con un sermón que se titula Lo que nuestros hijos realmente necesitan. Dígale a su vecino lo que los hijos realmente necesitan. Ahora, vivimos en un tiempo donde la desorientación se ha convertido en una moneda de cambio corriente. Es decir, hoy más que nunca no hay claridad en el mundo, porque las ideologías, las voces aisladas se multiplican por todos los rincones, invaden nuestras vidas a través de cada pantalla, cada conversación, cada medio. En ese mar de ideas, de opiniones y filosofías, encontramos muchas opiniones que se encuentran y se generan un caos mental en la vida de no solamente los padres, sino de nuestros hijos, porque nos arrastran hacia la confusión. Más que nunca hoy vemos muchos tipos de ideologías, de pensamientos, de filosofías. Las redes sociales han tomado el control y el rol de la educación en las nuevas generaciones, incluso desplazando a las familias en cuanto a la autoridad, a los padres y a las madres, en poder ser esos guías, tutores que nuestros hijos necesitan. ¿Por qué? Porque a menudo la sociedad hoy en día, y como vengo diciendo a través de las redes sociales, se promueven valores contradictorios, vacíos, huecos, que no dejan espacio realmente a una formación sana, que no dejan espacio a que nuestros hijos sean formados verdaderamente como Dios quisiera. Si usted hoy en día enciende redes sociales, YouTube, etcétera, va a encontrar estos peligros. No sé cuántos recuerdan en nuestra infancia, los que nos tocó otras épocas, no teníamos luchas con internet, no teníamos luchas con redes sociales. Las luchas se resumían a 2 o 3 cosas, pero hoy en día nuestros hijos están expuestos en un campo de batalla donde todo el mundo quiere tener la razón, donde todo el mundo predica una verdad, pero a menudo esa verdad lo que hace es generar mucha más confusión en la sociedad. Y quiero leerles algo de esto, y voy a leerles textualmente una frase que dice: nuestra juventud gusta de lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los mayores de edad. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cree que eso refleja la sociedad hoy en día? ¿Cree que eso muestra lo que está pasando?
¿Sabe que esta frase fue escrita hace más de 2400 años atrás? Y está retratando una sociedad actual que está en esas mismas condiciones. La escribió un filósofo llamado Sócrates. Y lo que nos está diciendo es que los problemas del siglo XXI y los problemas que hoy en día están enfrentando nuestras generaciones, aunque vienen de distintos lugares de donde llegan esos ataques, la finalidad es la misma y el resultado es el mismo. Y es ver que una generación que está siendo mal educada, una generación que no tiene respeto, y se está levantando una generación que está centrando sus éxitos y lo que quiere conseguir en la vida solo en cosas materiales. Por eso hoy en día no es suficiente ser padres proveedores, no basta solo con proveer materialmente para nuestros hijos. Hoy se necesitan padres que sean formadores, madres que sean mentores. Hoy se necesitan familias que realmente, más que dar un plato de comida, podamos educar el alma y el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si solo basamos la enseñanza y la crianza de nuestros hijos en escribirlos en buenas escuelas, en ofrecerles actividades extracurriculares, pero no les ofrecemos el alimento más importante, que es la sabiduría eterna que Dios nos puede dar, entonces estamos formando un futuro material para nuestros hijos sin un destino espiritual. Pero gracias a Dios, hoy Dios en este lugar y en muchas casas como esta, Dios está levantando padres que aman a Dios, padres que aman tener una relación con el Creador, mamás que sí quieren ofrecerle un futuro eterno a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que Dios desea y busca para esta nueva generación. Dice la Biblia que ojalá en estos tiempos pudieran existir hombres y mujeres como los de Isaacar. Y dice Primera de Crónicas 12:32, mira cómo era el perfil de estos hombres y mujeres. Eran expertos, dice la Biblia, en el conocimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque sabían qué hacer. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir en esta mañana? Que es nuestra responsabilidad poder ofrecerle a nuestros hijos no lo que ellos esperan tener, sino lo que ellos necesitan. Porque más importante que lo que tú puedas poner en sus manos es aún más importante toda la sabiduría, el conocimiento que ellos necesitan para vivir una vida conducida por el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso nuestro llamado, ¿cuál es? Diga conmigo, a discernir. ¿Qué tenemos que discernir? Los tiempos en los que estamos viviendo, a discernir a los peligros a los cuales nuestros hijos se enfrentan. Tenemos un llamado, papás y mamás, en esta mañana a discernir y a actuar en consecuencia de los peligros que nuestros hijos se enfrentan, para que podamos contribuir a que su vida sea construida desde la verdad, con valores, con principios, que nuestros hijos sean levantados sin temores, que nuestros hijos sean formados de la mejor manera, para que cuando ellos tengan que salir a enfrentar y enfrentar al mundo, tengan las herramientas necesarias y a un Creador, a Dios mismo, siempre peleando por ellos, porque ese es el valor que nosotros tenemos que heredarles y enseñarles a nuestros hijos. Por eso, el día de hoy vamos a ver 4 grandes necesidades. Diga conmigo, 4 grandes necesidades que tenemos que suplir como padres en el corazón de nuestros hijos. Ahora, lo importante de esto es que aunque en cada hijo existen ¿cuántas? 4 grandes necesidades, Dios quiere equiparnos hoy como padres para poder suplir esas necesidades que tienen nuestros hijos y de esa manera ayudarlos a que se levanten como una generación que cambia y transforma el mundo. La primera de ellas, y que todos necesitamos saber, es que nuestros hijos, ¿qué necesitan? Número 1, léalo ahí en pantalla: afirmación. Y dice la Biblia, dijo Salomón en Proverbios 12:6, cuando habla la gente buena, libra a otros ¿de qué? De la muerte. ¿Qué necesitamos hoy? Que nuestros hijos reciban herramientas, tal cual como lo declara Salomón, que los pueda librar a ellos de malas decisiones, que los pueda librar a ellos de caminos que Dios no tenía destinado para ellos, porque Dios desea en esta mañana que nosotros podamos, como papás y mamás, suplir la necesidad de afirmación en nuestros hijos.
Ahora, ¿cuál es el contexto? Vivimos en una generación donde la mayoría de las personas cargamos con heridas. Y esas heridas, en la gran mayoría de las veces, no simplemente se pueden ver, sino que son invisibles. Son heridas silenciosas que marcan muchas veces el carácter y la formación de los adultos. ¿Cuántos recuerdan que en generaciones pasadas hubo padres que abusaron de la autoridad, abusaron del castigo, abusaron muchas veces de las malas palabras y levantaron hijos violentos, llenos de ira, hijos que no supieron cómo poder guiar a esas nuevas generaciones? ¿Por qué? Porque esas heridas de la infancia y de la niñez y la falta de afirmación que hicieron generaron heridas profundas que condicionaron el carácter de muchas personas. Ahora, esto probablemente no ocurrió porque nuestros padres o abuelos quisieran hacerlo, sino porque ellos también fueron el producto de heridas emocionales, y desde el amor y desde las herramientas que tenían como papás en su momento dieron lo que podían dar. Pero a día de hoy Dios ha aparecido en nuestra vida y Dios quiere darnos esas herramientas para que nosotros podamos corregir, podamos mejorar y podamos brindarles a nuestros hijos herramientas que a lo mejor no tuvimos en nuestra infancia, pero que ellos sí pueden tener, y al hacerlo estamos cumpliendo el propósito de Dios. Por eso la primera necesidad en la cual nosotros como padres tenemos que ahondar y trabajar es en reafirmar y afirmar a nuestros hijos. ¿Sabe usted que un corazón que nunca ha sido afirmado es como un campo abandonado? ¿Qué ocurre en un campo que está abandonado? En un terreno que está abandonado, ¿qué crece? La mala hierba, crece la maleza, crecen cardos, crecen espinos. Y esos cardos, espinos, maleza que crecen en un campo abandonado es igual al corazón de un niño, de una persona que nunca fue afirmado en su infancia o en su niñez. ¿Con qué va a crecer? Con inseguridades, con raíces de comparación, con expresiones de rebelión, porque ellos están expresando lo que nunca recibieron. Y esos niños que crecen con esas inseguridades, temores, comparaciones y brotes de rebelión son los que se convierten en el futuro en esos adultos heridos y lastimados que no pueden ofrecer algo más. ¿Cuál es el llamado para nosotros como padres? Empezar a expresar afirmación. Pero esa afirmación que ofrecemos a nuestros hijos, diga conmigo, tiene que ser audible. ¿Qué significa? Que si queremos darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan, número uno, afirmación, tenemos que expresarles esa afirmación. Pero no solamente es algo que ellos tienen que escuchar, diga conmigo, tiene que ser visible. ¿Eso qué significa visible? Que ellos tienen que ver ese ejemplo, que lo tienen que ver de nosotros. Y número tres, diga conmigo, tiene que ser tangible. Dígalo fuerte, tangible. Y si alguien se está durmiendo al lado, por favor, yo le autorizo para que lo pellizquen esta mañana. Entonces, si muchos adultos crecieron con heridas invisibles, es porque no se sintieron amados. Si muchos adultos hoy crecieron heridos, es porque muchos de sus padres no les reafirmaron audiblemente lo que ellos sentían en su corazón, y fueron toscos, fueron duros, nunca les mostraron, y por esa razón crecimos heridos en algunas áreas. Por eso hoy nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros, diga conmigo, que los amamos. Nuestros hijos tienen que saber que los vemos. Nuestros hijos tienen que sentir que los valoramos, y nuestros hijos tienen que sentir que creemos en ellos. Cuando nosotros ponemos en práctica amarlos, el verlos y el valorarlos, y que ellos puedan saber que creemos en ellos, entonces estamos construyendo en ellos una identidad correcta, porque la afirmación desde el amor construye en nuestros hijos el diseño de Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Ellos necesitan saber que Dios les ama, y la manera en cómo lo van a hacer es cuando nosotros expresamos de forma práctica a nuestros hijos esa afirmación. Yo quiero ayudarlos con esto para que esto sea práctico. ¿Cómo podemos afirmar, por ejemplo, valores y no condicionar los éxitos de nuestros hijos? Cuando les decimos, hijo, estoy orgulloso de ti porque simplemente eres mi hijo. ¿Ve lo que hace esa expresión? Quita la presión de logros, de conseguir algo, porque ellos, cuando les expresamos esto, empiezan a entender que el valor que ellos tienen para nosotros
no depende de lo que pueden lograr, sino de lo que son y representan en nuestro corazón. Cuando usted celebra sus pequeños esfuerzos y les dices: he visto cuánto te has esforzado en esa tarea, eso demuestra tu carácter. Cuando reconocemos sus virtudes y les decimos: me encanta tu corazón generoso, eso te hace especial. Cuando declaramos palabras de bendición sobre su destino y les decimos: Dios te ha hecho fuerte, valiente y lleno de propósito. Cuando los abrazamos físicamente, cuando acariciamos a nuestros hijos con respeto, pero tenemos un contacto físico, y ese contacto físico se va a traducir en ellos en una mente y en una personalidad segura, porque ese padre está reafirmando a través de expresiones físicas el amor que siente por ellos. ¿Cuántos recuerdan antiguamente que nuestros padres decían que abrazar, eso no era de hombres, que llorar, eso no era de hombres? Esas expresiones erradas, repito, no lo hicieron con intención, lo hicieron de acuerdo a lo que recibieron, pero eso condicionó a muchos futuros papás a no mostrar expresiones físicas. Y en esta mañana Dios te dice, y hablo con los varones de esta iglesia, porque yo sé que las mamás y las mujeres son más expresivas y cariñosas en esta parte: no temas abrazar a tu hijo, besarlo, mostrarle afecto, porque de esa manera estás reafirmando su identidad. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacerlo cuando les damos elogios. No le digan: usted es un tonto, usted es un bobo, usted no puede, usted no es capaz. Cambies esas expresiones por: lo puedes lograr, está bien hecho, sigue intentando, lo vas a conseguir. Esas palabras forman de forma, valga la redundancia, correcta, una reafirmación correcta en nuestros hijos. Escuche esta otra. Cuando usted escribe textos, hoy en día ya no usamos telegramas, ya no usamos cartas, pero usted pueda mandarle un mensaje de texto a su hijo y pueda describirle brevemente cuánto lo valora. Cuando en vez de corregir su identidad, usted no lo hace desde la condena, sino desde la reafirmación. ¿Cómo se hace eso? Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted le dice, por ejemplo, a su hijo: usted no es un mentiroso, cometiste un error, pero es un hijo de la verdad. ¿Me hago entender? En la misma frase corregimos que ha cometido un error, no reafirmamos que es un mentiroso, pero sí reafirmamos que es un hijo que puede hablar con la verdad. Entonces, esos pequeños cambios en nosotros nos van a ayudar a reafirmar lo valiosos que son para Dios y lo valiosos que son para nosotros. Porque los hijos que Dios nos da es un tesoro del cielo, son tan especiales. Dice la Biblia que el reino de los cielos le pertenece a los niños, a nuestros hijos. Así que afirmar no es malcriar, es fortalecer la raíz de su identidad. Cuando usted reafirma a su hijo positivamente en la verdad de Dios, usted está, ¿qué? Diga conmigo: fortaleciendo el carácter de ese hijo. Por eso un hijo que ha sido afirmado por su padre, escuche esto, nunca va a buscar afirmación en los brazos equivocados. Cuando un papá y una mamá reafirma constantemente a sus hijos, nunca van a buscar afuera lo que ya están teniendo en su casa. ¿Cuántos adolescentes que están luchando con la depresión o que luchan con sus cambios emocionales y no se sienten reafirmados en su casa? Esa falta de afecto y cariño lo van a buscar por fuera, y lamentablemente siempre llegan a personas inescrupulosas que van a dañar su identidad, van a dañar sus emociones y les van a llevar a tomar malas decisiones, porque en el lugar donde deberían estar protegidos no están siendo reafirmados. Por eso cada palabra tuya, diga conmigo, cada palabra mía tiene el poder de despertar en mis hijos el eco del cielo. Porque Dios lo escogió a usted, papá y mamá, para formar en ellos el carácter del cielo. Dios te escogió a ti para que a través de lo que tú digas y hagas, tus hijos sean levantados como agentes de bien, como personas con principios que realmente sí le van a aportar a lo que el mundo y Colombia necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, número uno, ¿qué vamos a suplir en nuestros hijos? Diga conmigo: afirmación. ¿Y cómo lo vamos a afirmar? Declarando en ellos lo que son en Dios y lo que pueden llegar a ser. ¿A través de qué? De amor, de expresión, y eso tiene que ser audible,
tiene que ser visible y tiene que ser tangible. Repito una vez más, ellos tienen que escucharlo, ellos tienen que verlo de nosotros y ellos tienen que sentir ese amor tangible que existe en nuestro corazón. Pero hay una segunda cosa que nuestros hijos necesitan, y diga conmigo, es comunicación. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Comunicación. Usted quiere ser un buen papá, usted quiere ser una buena mamá, entonces desde ya trabaje en una buena comunicación para sus hijos, porque la comunicación es la columna vertebral de la formación espiritual y emocional en nuestros hijos. Ahora, comunicar no solamente se trata de hablar, no solamente se trata de dar un discurso, un monólogo que muchas veces se vuelve aburridor y nuestros hijos no retienen ni 2 ni 3 palabras, sino que comunicación se trata de crear un ambiente de seguridad en nuestros hijos, donde ellos sepan que pueden ser escuchados sin tener miedo a lo que pueda pasar. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Porque un hijo, escuche esto, que no encuentra un espacio en su hogar para ser escuchado y para ser oído en sus problemas, en sus necesidades, va a crecer inseguro, va a ser influenciable fácilmente por ideologías, por falta de propósito, por cosas que no llenan el corazón, y por eso es que muchos hijos se extravían en la vida y toman malas decisiones, porque en su hogar no había ¿qué? Una buena y sana comunicación. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto que los padres practicaban hace más de 5,000 años atrás. Esto es un mandato divino a través de Moisés al pueblo judío, y ellos lo practicaban desde esa época hasta el día de hoy, lo hacen. Y dice Deuteronomio 6, 5 al 7: ama al Señor tu Dios. Primero Moisés le habla a los padres: ama al Señor tu Dios e incúlcaselas continuamente a tus hijos. O sea, el trabajo del papá y mamá en un hogar judío, ¿cuál era? Inculcarles el amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese mandamiento, dice Moisés, que ellos debían inculcárselo continuamente. ¿A quién? A los hijos. Y dice: háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. Y de allí en adelante, lo que describe Moisés es que cada momento era aprovechado para inculcarles a sus hijos una sana y buena comunicación. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Por eso nuestra labor es formar a nuestros hijos en un ambiente seguro donde ellos puedan escucharnos, pero donde ellos también puedan hablar. Porque ¿sabe algo? La comunicación funciona en doble vía, y lamentablemente muchos padres equivocadamente hacemos que funcione en una sola vía. ¿Cuál es esa sola vía? Donde el papá o mamá son los únicos que hablan y nunca escuchan a sus hijos. La comunicación tiene que ser, diga conmigo, hablar, dígalo fuerte, hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Ahora, ¿cómo hacemos práctico esto? Cuando tú puedes hacerles preguntas como estas: ¿qué fue lo mejor y lo más difícil de tu día? Tú puedes preguntarles a tus hijos cuando los escuchas, sin interrumpirlos, sin juzgarlos. Deja que ellos terminen cuando ellos quieran contarte algo. Yo sé que tú quieres enseñarles muchas cosas o decirle algo, pero deja que ellos terminen, aun si tú no estás de acuerdo con lo que te están diciendo. También lo hacemos cuando entendemos sus emociones, las validamos, y cuando les hacemos sentir y ver que realmente queremos escucharlos y queremos entender lo que nos quieren decir. Cuando también, escuche esto, contamos nuestras luchas a nuestros hijos. Cuando les compartimos los desafíos que tenemos en el día a día, eso a ellos los va a conectar con la familia, con tu trabajo como papá o mamá. Cuando ellos saben el esfuerzo que tú pones en las cosas, o incluso los errores que hayas cometido, créeme, eso va a generar un ambiente de confianza en nuestra familia y alrededor de nuestros hijos. Cuando aprovechas cada espacio para hablar con ellos, es decir, cuando vayas en tu moto, vayas en un vehículo, o hay un momento de silencio, o hay un lugar donde tú puedes hablar, aprovecha. ¿Sabe usted que sus hijos hoy están pequeños, pero ellos crecen así de rápido? Y ese tiempo de infancia no va a volver. Ellos van a crecer, van a madurar, van a tomar sus decisiones, y ahora es el tiempo preciso y perfecto para que tú puedas tener una buena y sana comunicación con tus hijos. Lo puedes hacer cuando escuchas en voz alta sus preocupaciones, cuando mostramos importancia por lo que a ellos les pasa. Pero escuche,
cuando tú también les das a conocer lo importante que debe de ser Dios en sus vidas. Cuando hagas, y esta es una recomendación, haz rondas de gratitud en tu casa, de oración en las noches, y pregúntales a tus hijos por qué estás agradecido hoy, qué quieres pedirle a Dios. Cada una de estas cosas que te estoy mencionando te van a ayudar, diga conmigo, a tener una buena comunicación con mis hijos. Si tú no tienes hijos a día de hoy, apunta a esto, porque te va a ayudar a formar a tus hijos y que ellos encuentren en nosotros un ambiente de seguridad donde pueden ser escuchados. Por eso un hijo que puede hablarte es un hijo que puede confiar en ti. Si tus hijos no pueden hablarte, examínate, es porque estás generando un obstáculo y estás generando algo que se está interponiendo en lo que ellos quieran comunicarte. Y si ellos no pueden hablarte, entonces no esperes que ellos confíen en nosotros. ¿Cuántos padres yo escucho que se sorprenden? Mi hijo hizo esto, mi hija hizo aquello, ¿por qué no me lo dijiste? Pero ¿será que la culpa en su totalidad de la decisión de que ese hijo tomó? ¿O será que ese hijo quiso acercarse a hablar, comunicar un miedo, un temor, a alguien que lo estaba mal aconsejando en su entorno social? Necesitaban ser guiados y nosotros le cerramos las puertas de la comunicación a ese hijo. Por eso recuerda esto: la fe que se siembra es la que se hace en conversaciones y no en órdenes. ¿Me están siguiendo? La fe se siembra mejor ¿en qué? En conversaciones que en órdenes. Cuando usted saca tiempo para escucharlo, repito una vez más, ese es un tiempo preciado y es una oportunidad que Dios te está dando a ti como papá y mamá, para que en medio de esa conversación, en vez de decirle qué es lo que tiene o no tiene que hacer, tú le hables de la fe, tú le hables de Jesús, tú le hables de Dios, tú le compartas tus experiencias. Y entonces esa comunicación abierta te va a permitir a que el corazón de tu hijo siempre esté abierto para ti y nunca lo cierre, aun cuando tenga problemas. Por eso comunicar, diga conmigo, abre puertas. ¿Qué hace comunicar? Abre puertas. Ahora, te pregunto, ¿las puertas de quién tú necesitas que estén siempre abiertas para ti? Dígaselo a la persona que tiene a su lado, dígale: la de mis hijos. Ese es el corazón que siempre tiene que estar abierto. ¿Para quién? Para los amigos, para el mundo, para la sociedad, para ti. Porque si tú eres un buen papá, ¿cuántos son buenos papás en esta mañana? ¿Y cuántas son buenas mamás en esta mañana? Lo que salga de ti siempre va a ser lo mejor para ellos. Amén. Número 3. ¿Cuál es la tercera necesidad de nuestros hijos? ¿Qué necesitan aprender? No los oigo. Ahora sí los escuché. Responsabilidad. Y tomemos la Biblia para esto. Dice Proverbios 3, 11 al 12. Dios corrige a quienes aman. ¿A quién corrige Dios? ¿Y cómo lo hace? Como un padre que ama a sus hijos. Entonces, la responsabilidad, escuche esto, no es solo traer tareas escolares, porque hoy en día la enseñanza moderna o la forma en cómo se está educando a nuestros hijos es que estamos delimitando la responsabilidad de nuestros hijos solo a que cumplan con los deberes escolares, y creemos que sus responsabilidades terminan en solo hacer tareas. Pero la responsabilidad de nuestros hijos va mucho más allá que atender los deberes escolares. Es poderles ayudar a ellos a que empiecen a formar un carácter de vida que realmente los haga responsables de sus actos y empiecen ellos por sí mismos a cultivar principios y valores. Porque ¿sabe algo? Los hijos que Dios le dio a usted, ellos no nacen responsables, ellos se forman responsables. Los hijos, a medida que crecen, porque todos pasamos por ahí, a medida que crecemos, desarrollamos defectos, pecados, equivocaciones, y necesitamos con urgencia que alguien nos ayude a ser formados, porque la responsabilidad no se nace, se forma y se hace cuando hay instrucción y hay una corrección amorosa de parte de nuestros padres, y eso es lo que nos forma. Ustedes recuerdan que hace 8 días yo les decía una expresión, y es que cuando ya crecimos y somos adultos y empezamos a mirar atrás, a valorar a nuestros padres,
Todos hemos dicho en algún momento: yo soy lo que soy por mi papá, por mi mamá. Mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó lo otro. Y esas filosofías que adoptamos, esos valores los heredamos ¿de quién? De papá y mamá, que marcaron para bien nuestra vida. Pero también hay valores que han marcado para mal la vida de alguien, han marcado su carácter, y es porque no tuvieron responsabilidad o no fueron enseñados a ser responsables en la vida. Ahora, hay dos formas dentro de la responsabilidad que se llaman consecuencias. La primera es la consecuencia natural. La consecuencia natural es el resultado de malas elecciones. Por ejemplo, cuando usted fue estudiante, o los que hoy están cursando, nuestros hijos en el colegio, y usted hacía un mal examen, ¿cuál era la consecuencia natural? Que perdiera el examen, que hubiera una mala nota. Pero hay consecuencias lógicas, y a esto es que tenemos que llevar a nuestros hijos, y es el resultado que viene cuando nuestros padres nos han enseñado, y entonces vienen las consecuencias de alguna mala acción, pero recordamos que nuestros papás nos enseñaron algo, y esa enseñanza o nos podía corregir o nos hablaba de una consecuencia. Entonces, si nosotros queremos proteger a nuestros hijos de que ellos asuman responsabilidades y que tengan consecuencias lógicas, es nuestra responsabilidad empezar a enseñarles y a formarlos en tareas domésticas, pero también en responsabilidades morales, en responsabilidades espirituales. Y cuando desde niños empezamos a formarlos en estas tres áreas, sus hijos van a ser personas que la sociedad va a querer tener. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay esposos que no cogen un trapeador en la casa, no ayudan en nada a su esposa, y ellos son el resultado de una infancia machista donde se les enseñó que las tareas del hogar eran para las mujeres. Los hizo irresponsables en el hogar. Hombres que se gastan el salario en vicios, en placeres, y descuidan la responsabilidad de su casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue el espejo que vio de papá en casa. Vio un papá que abandonó el hogar, vio un papá borrachín, vio o creció en un hogar tan protegido que no le permitían ser responsable de sí mismo, de tareas, y entonces creció inútil esa persona. Perdón la expresión. Por eso, desde ya tenemos que formar a nuestros hijos a que ellos sean responsables, a que ellos sean amorosos. Y lo hacemos cuando como buenos papás empezamos a asignarles ejemplo, tareas que ellos puedan desarrollar. Enséñenle a sus hijos a tender la cama, a barrer su propia habitación. A medida que crezcan, enséñenles a lavar la loza, enséñenles a participar de las tareas del hogar. Y eso no se trata de género, si es un niño o una niña. Ahí el género no importa. Nuestros hijos tienen que entender que tenemos responsabilidades del hogar. Pero también, escuche esto, permita que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus actos, porque ellos también necesitan aprender que cuando fallamos hay consecuencias. Hay padres sobreprotectores que dicen: no, es que yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, y porque la amo no voy a permitir que viva esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios el Padre, quien nos formó, Dios a quien ama, corrige. ¿Y por qué? Porque la corrección nos hace mejores. Y cuando usted le permite a sus hijos enfrentar las consecuencias de sus actos, ellos van a aprender que es algo que no se debe volver a hacer, y los va a hacer mejores. ¿Cuántos dicen amén? Enséñenle la diferencia entre errores y ser negligentes. Celebre los actos responsables de sus hijos desde pequeños, cuando ellos cuiden. Yo, por ejemplo, he visto niños que maltratan a las mascotas, cogen a patadas al perro, le hacen maldades al gato. ¿Qué está formándose allí? ¿Un futuro maltratador? ¿Cuántos me siguen?